ahí estaríamos. Bueno, buenos días Buenísimo. de nuevo a todos, a todas. Vamos a empezar con la primera clase, que sería, digamos, un abordaje que hacemos más macro de la situación del mundo, cómo fue cambiando en términos políticos, sociales y económicos. Un mundo, digamos, que nosotros muchas veces empezamos hablando que el mundo de nuestros padres, de nuestros abuelos, no es el mundo que nos toca vivir a nosotros, ¿no? Por un montón de situaciones y de cambios en diversos ámbitos que vamos a ir analizando a lo largo de esta clase, y que está bueno también pensar eso, como a veces cuando nos dicen, mirá, yo a tu edad ya estaba recibido o ya trabajaba o ya tenía determinados logros. A veces digo, está bueno situarnos y pensar que son mundos muy diferentes realmente, el mundo de nuestros padres, nuestros abuelos, al mundo que nos toca vivir hoy por hoy. Este, a modo de introducción les digo que es una clase que se presta para comentarios, se presta para dialogar. Nosotros, si les parece bien, vamos a ir haciendo una suerte de postas, así, porque es una clase bastante larga, ¿sí? Va a ocupar más o menos una hora 20 aproximadamente, y vamos a ir haciendo una suerte de postas para que ustedes, si quieren comentar, abrir el micrófono, hacer algún tipo de aclaración, o, bueno, preguntas, por supuesto, si hay algo que no se entendió del todo bien, lo puedan hacer. Eh, Así que por el momento les voy a pedir si por favor pueden mantener los micrófonos silenciados, y ya les digo, vamos a ir haciendo esas pequeñas postitas para que ustedes puedan hablar y demás. Bien, entonces el tema se llama globalización y crisis del estado de bienestar, neoliberalismo y transformaciones políticas. Bueno, estamos hablando entonces que luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Tenemos un gran cambio en lo que es el mundo que se venía sucediendo hasta ese momento, dentro del sistema capitalista, ¿no? Nosotros acá vamos a trabajar varios conceptos que son abordados por Diego Pereira. Diego Pereira, uno de los autores que trabajamos, hace un abordaje histórico-sociológico de todo este fenómeno. Entonces, nos vamos a apoyar un poco en él. Seguramente muchos o muchas ya han hecho lo que sería la materia sociología digamos, o alguna materia con un abordaje parecido, así que muchas cosas les van a sonar, les van a resonar. Va a ser un simple repaso y quizás encuentren cuestiones nuevas, novedosas en este abordaje, sobre todo que él se apoya en la cuestión de hegemonía, y uno de los textos también que trabajamos, que es el de Bona, para abordar todo lo que serían los últimos años neoliberales, el periodo 2011-2015, con el gobierno de Cambiemos en Argentina, también hace eje en la cuestión de la hegemonía tomada de Gramsci, hace referencia a imponer determinados valores e intereses de una clase dominante como los intereses de toda la sociedad, ¿sí? Más o menos ese sería el concepto. Y lo que plantea Pereira, que es a lo largo de los diferentes periodos históricos de nuestro país, se caracterizan las crisis por una crisis de hegemonía, es decir, que esos intereses y esos valores que se ponen como dominantes entran en crisis, ¿sí? Más o menos él piensa que la historia argentina está atravesada por este tipo de crisis. Entonces, volviendo un poco a lo que pasaba a nivel mundial, tenemos un mundo en el que el Estado sí tiene una preponderancia y una participación, digamos, de tipo protagonista en lo que es la organización y la planificación económica, ¿sí? Tenemos dentro del sistema capitalista, ¿sí? Que tiene determinadas características, por ejemplo, que la propiedad es privada, que los medios de producción los detentan una clase minoritaria y el resto de clases
generalmente considera, ¿no? Desde una mirada marxista, dos clases, sería la clase proletaria, ¿sí? Y la clase burguesa. Eso es obviamente una versión muy reducida de nuestra sociedad. Después hay otros autores que complejizan un poco más esta composición social, pero pensando en el abordaje que hace Pereira, piensa que hay una clase que vende su fuerza de trabajo porque es lo único que tiene en el mercado, y otra clase que detenta los bienes de producción. Entonces, estamos pensando en un Estado que desarrolla un modelo económico, sí, que es el estado de bienestar, dentro de un sistema capitalista que se mantiene a lo largo del tiempo y que no cambia, ¿sí? Porque a veces se presta para confusión esta cuestión de pensar en un estado de bienestar, ¿sí? Como un cambio de sistema económico cuando se produce la crisis de este estado de bienestar, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, hago esta aclaración, y Pereira también lo subraya esto dentro del texto, quizás de forma no tan explícita. Entonces, este modelo económico dirigido por el Estado justamente lo que aspira es a lograr el bienestar general de la población y el pleno empleo con armonía, en armonía con ese crecimiento económico, porque una de las cuestiones que tensionan este sistema capitalista es esta situación de búsqueda de ganancia por parte de una clase que detenta estos bienes de producción, como decíamos, que va a generar un crecimiento económico y un bienestar de la población, ¿sí? Hay una tensión constante, y que justamente cuando uno de los dos objetivos sobrepasa al otro, la lucha de clases que está, digamos, que es propia del sistema capitalista, se recrudece y se profundiza. Entonces, este modelo lo que logra es ambas cuestiones, ¿sí? Obviamente con sus contradicciones, con sus complejidades, no es que se desarrolla a lo largo y ancho de todo el mundo de la forma perfecta, y esta idea de pleno empleo se desarrolla de forma literal, ¿no? Por supuesto que hay una desocupación que es pequeña, muy baja, sobre todo si comparamos con lo que sucede años posteriores, pero en términos generales es un modelo económico que incluye a las personas y que es demandante de mano de obra. Entonces, tenemos durante este periodo un desarrollo industrial que se basa justamente en la satisfacción de las demandas de las masas, ¿sí? Que es un modelo conocido como modelo fordista, que seguramente ustedes también han visto. ¿Perdón? Bien. Ahora en un ratito hacemos ahí una serie de preguntas y demás, y si hay algo que por ahí estoy dando por hecho y que no se entiende del todo bien. Entonces, este modelo justamente basado en esta satisfacción de masas se basa en lo que es la administración y la organización taylorista, ¿sí? En la cual, digamos, se optimizan las rutinas, tareas, tiempos, movimientos de los obreros y demás, justamente para lograr eficiencia y eficacia en el ámbito productivo. Tenemos, bueno, acá algunas fotos típicas de lo que es esta línea de producción fordista. Fíjense que tenemos una cantidad de obreros especializados en realizar una única tarea, ¿sí? Esto queda muy bien retratado en lo que es la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde justamente de una forma satírica e irónica muestran un poco cómo es la rutina de estos obreros que realizan, por ejemplo, hasta el cansancio, lo que sería ajustar tuercas o remachar o soldar, ¿sí? Tenemos grandes plantas industriales que albergan a toda esa cantidad de múltiples tareas, y en general, a partir de lo que es, en este caso de las automotrices, de lo que es el acero, ¿sí? La materia prima, digamos, casi en crudo, termina saliendo un auto en funcionamiento. Cuestiones que van a cambiar, ya les digo, a lo largo de
estas modificaciones que se van a dar años después, producto de avances tecnológicos y demás. Pero mientras tanto seguimos dentro del modelo de estado de bienestar para explicar algunas cuestiones del ámbito laboral. Entonces les decía, esta cuestión de obreros especializados y con compromiso por su trabajo. Se caracteriza porque de alguna manera los beneficios en la productividad son trasladados al obrero, ¿sí? Esto no se da, por supuesto, por arte de magia y por pura generosidad por parte de los empleadores y de los capitalistas, sino que hay de fondo todo un sindicalismo fuerte, ¿no? Una lucha viva y, digamos, cotidiana justamente para asegurar estos derechos, para asegurar que estos beneficios sean efectivamente trasladados a los obreros. Tenemos como característica que los contratos laborales son a largo plazo, ¿sí? Por eso hablamos, y hay muchos autores que hablan de asalariados. Acá el ejemplo más paradigmático quizás que tenemos en nuestro país, a partir de lo que es este modelo económico, sería dentro del ámbito del ferrocarril. Quizás muchos de nuestros familiares, ¿sí? Abuelos, tíos, padres, hayan alguno trabajado dentro del ámbito del ferrocarril o de otra empresa estatal que permitía prácticamente asegurar el trabajo de por vida, ¿sí? Uno entraba dentro de estas empresas y seguramente podía hacer carrera a lo largo de su vida, ir ascendiendo y hasta jubilarse. Entonces tenemos también un Estado ahí garantizando y otorgando beneficios sociales de los más diversos, como puede ser las vacaciones pagas, como puede ser el voto femenino, ¿sí? Dentro de otros derechos conquistados en nuestro país durante lo que fueron los gobiernos peronistas. También, digamos, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, este tipo de modelo, perdón, se desarrolla bajo lo que es el gobierno de Roosevelt, ¿sí? Con también logros sociales similares y dentro de esta tónica. Bien, dentro del ámbito social tenemos acá el trabajo como un, digamos, catalizador de lo que sería la integración social, ¿sí? Algo, digamos, preponderante en lo que son las dinámicas de las sociedades y las dinámicas de los mismos individuos. Esta posibilidad de ascenso social, ¿sí? Esta idea de que el trabajo posibilita mejorar las condiciones de vida, cuanto uno más trabaja, mejores ingresos tienen y más posibilidad de proyectarse en términos personales y en términos sociales. Tenemos un sistema económico, y esto es, digamos, muy importante, que, digamos, que está impulsado por la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los consumidores, sí, que serían esos mismos trabajadores y por supuesto parte de la clase capitalista y dueño de los medios de producción, va a traccionar este sistema a partir de lo que es el consumo, ¿no? Entonces, este consumo lo que va a generar es mayor producción, porque tenemos gran cantidad de obreros, de trabajadores que están demandando bienes de consumo, sí, ya sean bienes de consumo final o bienes de consumo durables, cualquier tipo de bienes, y que todo eso genera, digamos, una espiral de producción y una rueda de producción que se retroalimenta de alguna manera. Ahí tenemos, vuelvo a decir, ¿no? El Estado como controlador, regulador de esa actividad económica a través de distintas medidas, por ejemplo, lo que podrían llegar a ser los precios máximos y mínimos, o de permitir ciertas actividades y vedar otras actividades, bueno, cantidad de medidas también de tipo monetarias, de tipo económicas que van a acompañar este modelo y esta idea de crecimiento y de armonía social que caracteriza a este periodo.
bueno, un poco lo que decíamos antes, de este suma de derechos laborales que se va dando y de protección social, que son, digamos, tanto un logro de las luchas por parte de los trabajadores, como de un Estado que garantiza de alguna manera esa conquista. En el ámbito educativo tenemos cómo la educación pasa de ser un derecho individual a ser un derecho social, y particularmente durante el gobierno peronista se extiende, en nuestro país se extiende la gratuidad educativa al nivel secundario. Bien, acá hacemos la primer postita, díganme cómo vamos, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si quieren comentar algo. No, profe, todo muy claro. ¿Vamos Se entiende bien? bastante bien. Buenísimo. Buenísimo, seguimos entonces. Bien, bueno, esta historia sí que la estamos contando, ¿no? Como muy resumida y muy idílica de alguna manera, porque estamos hablando de las cuestiones, digamos, más positivas de este sistema, ¿no? Que se da, ya les digo, no a lo largo y ancho de todo el mundo, y en América Latina sobre todo se da con sus contradicciones, con sus particularidades, y tenemos que decir que es un fenómeno fundamentalmente que se da en los países occidentales, ¿sí? Tenemos toda una serie de países en las que este sistema no se desarrolla. Haciendo esta aclaración, nosotros tomamos como fecha bisagra de cambio de este modelo económico la crisis del petróleo del año 1973, que condujo justamente a cambios en el ámbito productivo, ¿sí? Sobre todo a partir de lo que son el abandono de las grandes plantas de producción, volcándose, como dice acá la filmina, los capitales paulatinamente a la actividad financiera y especulativa. Esto, digamos, en parte se sucede por el gran aumento del precio del barril del petróleo, lo que hace que justamente el petróleo es la fuente de energía que moviliza todas estas fábricas, todas estas factorías, y digamos, como insumo básico, cuando se produce el aumento en términos internacionales, porque los países productores de petróleo lo que hacen es acotar la oferta producto de un conflicto geopolítico que se había sucedido con Israel, en la cual interviene Estados Unidos, que es el mayor consumidor de petróleo del mundo. El precio del petróleo se dispara, ¿sí? Por una relación de oferta y demanda. A menor oferta, el precio sube. Entonces, esto afecta enormemente lo que es la producción de bienes y servicios, ¿sí? Generando justamente estos cambios. Los capitales se vuelcan a actividades financieras y especulativas porque obtienen ganancias con menores riesgos, ¿sí? Invertir justamente en ladrillos, en lo que sería bienes asociados a la producción, inmoviliza el capital y no hace, digamos, que frente a determinados vaivenes económicos uno pueda desinvertir rápidamente y colocar ese dinero como para salvarlo o para generar ganancias en otros ámbitos. En cambio, las actividades financieras, es decir, donde se coloca capital para justamente obtener rendimientos, que generalmente esos capitales buscan tasas de interés altas y menores riesgos, hacen justamente más fácil esta búsqueda de ganancias. Los dueños de capital empiezan a imponer reformas de tipo institucionales, legales, justamente como para comenzar a generar ideas para salir de esta crisis. ¿Por qué? Porque justamente uno de los grandes responsables, entre comillas, de esta crisis comienza a ser el Estado, desde la mirada de los dueños de capital, ¿sí? Y justamente los dueños de capital son quienes tienen el poder, ¿sí? En términos de los medios de comunicación, en términos de muchas usinas
generadoras de ideas, muchos formadores de opinión. Entonces se comienza a tejer esta idea de que para salir de la crisis se debe volver de alguna manera al funcionamiento del mercado de forma más pura, sin intervención del Estado, ¿sí? Es decir, que de alguna manera, explícitamente o implícitamente, están proponiendo un cambio de modelo económico que finalmente se va a dar y se va a suceder a partir de este momento. Entonces, estas ideas que empiezan justamente a refritarse, ¿sí? o a resurgir, son ideas bien propias de lo que es el pensamiento económico ortodoxo o el pensamiento liberal económico, ¿sí? Acá tenemos como padre de esas ideas a Adam Smith, ¿sí? entre otros, pero justamente estos dueños de capital promueven justamente esta economía libre de controles para poder salir de esta crisis que se traduce en cierre de fábricas, ¿sí? En ajustes en términos de personal. Entonces se suceden una serie de despidos, disminución de las tasas de ganancias para muchos de estos sectores económicos, entre otras. En paralelo a toda esta situación de crisis, se producen una serie de innovaciones tecnológicas. Pereira señala lo que es el microchip como insumo básico para administrar información, que comienza a ser uno de los insumos básicos y más importantes de esta era. Y bueno, ni hablar de en la actualidad, ¿no? A su vez se producen una serie de cambios en el ámbito social, político, económico, que se traduce en mercados diversificados. Ya no tenemos una demanda como teníamos hace unos 20, 30 años atrás, donde el mercado lo que demandaba era productos estándares sin diferenciación entre ellos. El ejemplo más clásico son los Ford A fabricados, el primer vehículo fabricado en la historia de la humanidad, que eran, si ustedes ven las fotos, me olvidé decirlo cuando mostrábamos ahí algunas fotografías, eran autos todos iguales, que justamente obedecían a que la gente cuando compraba un auto pensaba en un medio de transporte. Bueno, a partir de los cambios y de la diversificación y de la complejización que empieza a darse en el consumo a partir de este momento del cambio de paradigma, ya la gente no compra únicamente un auto pensando en un medio de transporte, sino que se suscitan una serie de necesidades, como puede ser la necesidad de placer, de confort, de estatus, etcétera, que el auto me va a poder brindar y me va a poder permitir satisfacer. A su vez, existe un fenómeno de desindustrialización a partir de este momento. No quiere decir que la industria desaparece, lo que quiere decir es que la participación de la industria, producto de estos cambios en la rentabilidad, es menor en términos del PBI de los países. Empieza a surgir otros sectores económicos, entre ellos el sector terciario de los servicios, como con una participación mayor sobre ese PBI. Ahí te vi, Victoria, con la mano levantada. Ahora ya termino esta filmina y te damos la palabra. A su vez tenemos la flexibilización, ¿sí? Como fenómeno que vamos a abordar un poquito más adelante con mayor detalle. Flexibilización en términos productivos, es decir, producir de acuerdo a cómo va variando la demanda en base a los productos, y la producción just in time, que también es otro de los conceptos que hace mención el autor respecto a cómo cambia la manera de producir. Ya no se produce en base a lo que sería la oferta, sino que se produce en base a lo que sería la demanda. Bien, sí.
Ahí te estoy viendo, Victoria. Si querés abrir el micrófono y así preguntás o lo que quieras comentar. Perdón, si fui yo la que levantó la mano, fue mi gato que se subió a la compu y debe haber tocado todo, perdón. No hay problema, no hay problema. Bien. Bueno, de paso digo, pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien hasta ahora? Porque esto de no poder verle las caras es como que, bueno, uno a veces está medio en las penumbras, ¿no? Respecto de si van entendiendo o no. Pero Profe, sí. yo tengo una duda. Ajá. Con el tema de lo que explicó anteriormente, la relocalización, ¿a qué se refiere? Bien, la relocalización hace mención a esta posibilidad que las tecnologías generan en el ámbito productivo de instalar determinadas partes del proceso de producción en aquellos lugares donde económicamente generan más rédito. Y esto va a dar lugar a que gran cantidad de tareas que requieren mucha mano de obra se instalen en países donde la mano de obra es barata. Léase países de Europa del Este, Latinoamérica y países asiáticos, ¿sí? Entonces, en esta búsqueda de mayor eficiencia y de menores costos, ya un auto no se monta y no sale fabricado solamente de un único lugar geográfico como sucedía antes, sino que implica una gran cantidad de procesos distribuidos geográficamente a lo largo y ancho del mundo y que terminan, por ejemplo, ensamblándose en Brasil, como sucedió durante, ahora no sé, bueno, la Volkswagen, no sé bien si efectivamente termina su proceso de ensamblado en Brasil, pero hasta hace poco los Gol que comprábamos acá nosotros en el mercado nacional, se fabricaban algunas partes en Alemania, otras partes, bueno, en otros países y terminaban ensamblados en Brasil, por ejemplo. A eso obedece la relocalización, ¿sí? Bien, espero que ya se haya entendido. Sí, lo entendí perfecto, profe, muchas gracias. Buenísimo, de nada. Bien, a partir de esta serie de cambios, el autor identifica, no solamente él, un montón de autores, identifican este proceso de globalidad y de globalización, ¿sí? Globalidad hace mención justamente a este mundo que empieza a estar conectado producto del avance en las comunicaciones, en los transportes, etcétera, y a globalización, a un proceso que favorece esta globalidad. Él dice que, sobre todo pensemos que este texto tiene ya unos 22, 23 años, está escrito en el año 98, ya es un texto viejito, y que todavía, digamos, la globalización es un término que de alguna manera está en discusión y está constantemente repensándose y reelaborándose. Entonces, uno de los objetivos del autor en el texto es buscar un concepto, ¿sí? O una idea de globalización más o menos precisa. Para eso, y acá voy a leer justamente para no traicionar la idea del autor, se refiere a que la globalización se da en base a los cambios acontecidos en el ámbito económico, tecnológico, político, social y cultural, y se puede definir como el proceso de reestructuración del sistema capitalista, una superación del paradigma de la producción automatizada de masas y su reemplazo por un modelo de producción robotizada. Reemplazó la regulación e integración del Fordismo por nuevas relaciones laborales y novedosas concepciones de gestión organizacional. ¿Sí? Algo de esto ya fuimos diciendo, vamos a seguir profundizándolo. Y vamos a entrar de lleno a lo que serían algunos efectos sociales, ¿sí? De la globalización. Entonces, como punto primero tenemos un abandono a la aspiración al pleno empleo, ¿sí? Comienza justamente a partir de todo este proceso una desocupación que se instala como crónica o natural, como quieran verla, dentro del ámbito social. Esta desocupación estructural va a ser funcional a los
intereses del capitalismo, ¿sí? A los intereses de las grandes empresas y de quienes están promulgando por un libre accionar del mercado, ¿sí? Tenemos una desocupación ahí que está jugando a favor de lo que sería el costo de los salarios. ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre va a haber gente detrás esperando entrar al trabajo si, por ejemplo, a mí me despiden, ¿no? Entonces, esta amenaza que sienten los trabajadores juega a favor de mantener los salarios bajos, por ejemplo, o de no mejorar sus derechos laborales, entre otras cuestiones. Tenemos una lógica de crecimiento apoyada en lo que es la disminución de costos, y ahí, por supuesto, entra como gran variable dentro de los costos los que serían los costos laborales, a diferencia de la lógica de crecimiento de lo que sería el modelo del estado de bienestar, que se apoyaba fundamentalmente en la demanda, ¿sí? Y en digamos, en el efecto multiplicador que daba este aumento de la demanda, y en la armonía, ¿se acuerdan que dijimos?, entre crecimiento y rentabilidad por un lado y bienestar social por el otro. A su vez, a partir de estos cambios hay una mayor brecha entre pobres y ricos, ¿sí? Con una gran disminución de la posibilidad de ascenso social. Trabajar más a partir de este momento, inclusive hoy en día, no implica necesariamente mejorar las condiciones de vida. Fíjense que hoy por hoy existe toda una discusión en el ámbito laboral, que inclusive hay proyectos en nuestro país de disminuir la cantidad de horas laborales, ¿sí? Porque Argentina, entre otros, es uno de los países en los que más se trabaja, ¿sí? En términos de carga horaria, lo cual no genera mayores, y no se traduce en mayores beneficios para los trabajadores, esta mayor cantidad de trabajo, que a su vez, mayor cantidad de trabajo está asociada a mayor explotación laboral, bueno, la esclavitud que existe en el siglo XXI y que nunca se terminó a lo largo de la historia, ¿sí? Ustedes saben que desde Nike, Reebok, las grandes marcas, Chiqui, bueno, ninguna se salva de tener talleres en los cuales la gente vive en condiciones literales de esclavitud. Esta situación nunca se terminó a lo largo de la historia, pero a partir de este momento comienza a profundizarse. Esta mayor desigual distribución en la riqueza hace, por ejemplo, que haya ricos cada vez más ricos, ¿sí? Que no les da la vida para gastar la cantidad de millones que tienen ni ellos, ni su familia, ni los herederos por varias generaciones, y gente que vive con menos de $1 por día, por ejemplo, que es la mayoría del planeta, ¿sí? Si hacemos un recuento más o menos de que la población mundial es algo de 6.500 millones de habitantes, tenemos más de 3.000 millones de habitantes que están viviendo en pobreza absoluta, ¿sí? Que obedece justamente a esta desigual distribución de los beneficios de las tecnologías y de las ganancias que comienzan a darse de forma acentuada a partir de este momento. Bueno, esta menor calidad de vida, por supuesto, para la mayoría de la población, y el autor hace mención a un proceso de autonomización del Estado. Esto quiere decir que de alguna manera es un Estado que ya no obedece o que no responde a los intereses de la mayoría de la población, sino que es un Estado que se transforma en gestor de los grandes capitales, sobre todo a partir de los años 90 en nuestro país. Las políticas neoliberales se profundizan dentro de lo que es el gobierno de Carlos Menem. Este proceso en realidad comienza en los años 70 con lo que son los gobiernos militares, ¿sí?, de nuestro país, digamos, se profundizan fuertemente en los años 90,
Y esta autonomización, del Estado que hacía referencia, tiene que ver con que el Estado es gestor de los capitales transnacionales y obedece a esos intereses más que a los intereses de quienes legitiman su gobierno. Y esta es una de las grandes paradojas, ¿no?, que él plantea dentro del texto en relación a los gobiernos neoliberales en general, que justamente siendo las poblaciones, los ciudadanos, quienes legitiman y dan apoyo y son los encargados de a través del voto designar, ¿no?, a quienes van a ser los gobernantes y sus representantes, un gobierno como el neoliberal que obedece a intereses de unos pocos está como constantemente desgastando su legitimidad. Entonces es muy probable que no tenga continuidad a lo largo del tiempo, que es lo que observa en el año 97, faltando 2 años para la finalización del gobierno de Carlos Menem, observa una falta de legitimidad social frente a un sistema que deja cada vez más gente fuera, con una tasa de desocupación enorme, cercanas a los 2 dígitos, estamos hablando de un 18,5%, siendo una tasa de desocupación estándar o más o menos buenas de una cifra, ¿sí? La tasa como de desocupación estructural normal o aceptada en términos económicos es de una cifra. En ese momento la desocupación estaba doblando justamente ese tipo de tasas. En términos de la educación, se transforma en una mercancía en lugar de un derecho individual, porque una de las cuestiones que promulga en el neoliberalismo es el avance de lo privado sobre lo estatal, porque adjudican a lo estatal una mala administración de lo que son los bienes y capitales, aduciendo que el Estado es ineficiente en relación a la administración que hacen los privados de esos bienes y capitales. Entonces, en este contexto, surgen un montón de institutos y universidades privadas, justamente ayornándose a este discurso de eficiencia, ayornándose a este discurso de excelencia, que es ampliamente publicitado por un sector mayoritario de los medios de comunicación y un sector también importante de la academia. Bien, este proceso, ¿sí?, entendido como globalización, es planteado como un proceso contradictorio, ¿sí? Porque por un lado se plantea como un proceso homogeneizador, de que lleva progreso y que lleva bonanza a un sector importante de la población mundial, y que es cierto, ¿no? Por otro lado es cierto, hay clases y clases sociales muy beneficiadas en relación a este nuevo proceso y a estos avances. Nosotros inclusive al pertenecer a una clase media, la mayoría somos beneficiarios de un montón de posibilidades en términos tecnológicos, de educación, de transporte, etcétera, etcétera, de conocimiento que favorece este proceso de globalización, pero somos los menos, ¿sí? Esto es lo que hay que resaltar. ¿Por qué? Porque este proceso no es universalizador de los beneficios, sino que tenemos un gran polo del mundo que, vuelvo a esta idea, que es explotado y que es degradado frente a este proceso. Es decir, un polo de modernización y un polo de explotación y de permanencia en la indigencia más absoluta. Perdón, se me secó un poco la boca. Bueno, esta concentración y centralización del capital fue anunciada por el marxismo y por el propio Lenin, ¿sí?
pensando en aquellos grandes críticos del sistema capitalista y estudiosos del sistema capitalista, de alguna manera ya lo anunciaban, no es algo novedoso acá que está planteando y que descubre este autor, sino que se apoya un poco en estas ideas, ¿sí? Por eso durante este contexto se pensó de alguna manera que el neoliberalismo era el pensamiento único y se impuso como tal, y como la única posibilidad que tiene la humanidad y las sociedades como para salir de la crisis, como para desarrollarse, como para crecer en términos económicos, sociales, culturales y demás. Sin embargo, el tiempo, ¿sí? Y sobre todo las consecuencias que empezamos a repasar de a poco, demostraron que este modelo económico no resultó como se pensó y como se publicitó. Volviendo un poco a las paradojas de esta globalización, existe una gran liberalización en términos comerciales respecto a los bienes primarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los bienes primarios son aquellos bienes que tienen casi nula transformación desde su estado natural. Por ejemplo, los granos, los bienes asociados al agro, a la explotación minera, a lo que sería la producción agropecuaria. Esos serían bienes de tipo primarios donde la transformación de su estado natural es mínima, ¿sí? En términos mundiales se produce esta gran paradoja que los bienes que no tienen protección de tipo comercial, es decir, que pueden fluir libremente entre países, no son justamente estos bienes primarios, que son los bienes que producen por excelencia los países en desarrollo, los países como Argentina, ¿sí? O países subdesarrollados, o del tercer mundo, como quieran llamarlos, sino que existe una serie de trabas y de medidas proteccionistas por parte de la mayoría de países desarrollados, léase Europa, Estados Unidos, y hoy por hoy podemos hablar de China, de Japón, inclusive de Rusia como otro eje de potencias que en este momento, en el contexto en que se escribe este texto, no era, digamos, no estaba tan acentuada esta multipolaridad mundial, sino que recaía más sobre lo que es el poder hegemónico de Estados Unidos y el poder imperial de Estados Unidos. Esta liberalización comercial no existe, vuelvo a decir, dentro de lo que son los bienes primarios, porque los países ricos protegen ese tipo de industrias en pos de mantener estratégicos este tipo de bienes y en pos de no afectar las economías que se dedican justamente a estos bienes de tipo extractivos, porque saben muy bien que si, por ejemplo, en los 90 la miel argentina era exportada e importada a su vez por Estados Unidos, iba a competir con las mieles que se producen en el territorio norteamericano. Entonces se imponen una serie de trabas de tipo sanitarias y bromatológicas para que las mieles argentinas se dificulte el ingreso al mercado norteamericano de manera de no afectar la rentabilidad y la producción de los productores norteamericanos. Y esta paradoja, ¿por qué es una paradoja? Porque sí existe una liberalización en términos comerciales de los bienes que tienen gran aporte tecnológico, de los bienes industriales, ¿sí? En términos comerciales, desde la Organización Mundial de Comercio y otras organizaciones internacionales de crédito, se promulga la libre circulación de estos bienes que justamente los países en desarrollo no son competitivos al momento de la producción de este tipo de bienes, a diferencia de lo competitivo que son los bienes tecnológicos fabricados sobre todo en China, pero también en Estados Unidos
y en algunos países asiáticos y europeos, ¿sí? No sé si quedó claro, cualquier cosa lo vuelvo a explicar en relación a esta paradoja de la liberalización, cómo es en desmedro de los países subdesarrollados y que en definitiva termina favoreciendo a los países desarrollados. Bien, existe otra paradoja importante respecto a lo que hace mención a la libre circulación de mercancías y de bienes en relación a la libre circulación de personas. Hoy por hoy, y a partir de este momento, me refiero a partir de los años 70 y particularmente en los años 1990, existen enormes restricciones en lo que respecta a políticas migratorias que se han ido acentuando hasta nuestros días. Fíjense, y las crisis migratorias que estallan no solamente por la pandemia, sino por cuestiones económicas de distintos países, entre ellas México, Siria, los países africanos y demás, y cómo los países que tienen mejores condiciones de vida imponen restricciones de lo más explícitas y salvajes frente a la posibilidad de ingresar por parte de ciertos migrantes, sobre todo de estos países, de países pobres, a sus territorios. Y a su vez, estos países ricos promulgan la libre circulación de estos bienes, ¿sí? Y no tienen ningún tipo de trabas al querer instalarse, por ejemplo, en los países africanos. Inclusive son muy bienvenidas las inversiones en el ámbito latinoamericano, y la erradicación de empresas foráneas. Entonces, fíjense esta disparidad de condiciones que se generan. Bien. Sí. Perdón, tenía una pregunta en cuanto a lo anterior. Cuando vos explicaste esto que se plantea como un proceso homogeneizador, Sí, se dice así, no me sí, acuerdo. sí. Vos estás planteando como que hay dos polos, o sea, como que se hace ver el polo como de los ricos y el polo de los pobres. Eso es lo que hace, como lo que muestra la contradicción. Sí, Ah. exactamente. Sí, sí, eso mismo. Capaz que lo dije medio, lo pasé medio por alto, pero hace mención a eso, ¿no? Un polo rico, de grandes, digamos, de países que salen muy beneficiados frente a este modelo, y un polo de países que no tienen las mismas posibilidades de competir, sobre todo dado por esta cuestión de los bienes, ¿no? De cuáles son los bienes que en términos económicos generan más ganancia, que son los bienes que tienen más tecnología, más mano de obra y que sufren una transformación mayor en relación a los considerados bienes primarios. ¿Sí? Gracias. ¿Se entendió, María Sol? Sí, sí, sí. Buenísimo. Gracias. De nada. Bueno, esperen que... ¿Se sigue viendo la pantalla? ¿Ustedes la siguen viendo ahí? Sí, profe, Sí, se ve. Buenísimo. ¿Yo me veo? Pregunto, ¿en la pantalla ustedes me ven? Sí, profe, Sí, se ve bien. voy a Ah, poner al costado. listo, buenísimo, buenísimo, porque yo no me veo, perfecto. Bien. Germán, por ahí Sí. no se alcanza a ver la pantalla expandida, se ve la pantalla, no está en modo presentación, eso te quería decir simplemente. Igual se alcanza a ver, ¿no es cierto? ¿Ahí tampoco? Ahí sí, Sí, ahí ahí se ve sí. completo. Ah, Ahí, bien, bien. ahí va Bueno, avanzando, perfecto. sí, perfecto, gracias. Gracias por la... Porque acá es totalmente distinto a lo que yo veo, por eso les pregunto. Bien, estaríamos acá Ahí. entonces. Muy bien. Bueno, dentro de este proceso, el autor y los autores que nosotros trabajamos, y la ficha de cátedra número 2 que nosotros trabajamos, adjudican un rol fundamental a lo que serían las instituciones internacionales de crédito, para favorecer este proceso, ¿no? Tanto de inequidad en términos económicos, como de avances de las políticas neoliberales. Acá también lo que se hace de alguna manera es confundir lo que sería el proceso de globalización con el proceso de avance de estas políticas neoliberales. Y no es adrede esto, ¿no? Porque muchas veces
a quienes son críticos de estas políticas neoliberales se los ha tildado, se los tilda de estar en contra del progreso, o de estar en contra de los avances tecnológicos o de la globalización. Hay un video que les dejamos dentro de esta clase de un sociólogo norteamericano que se llama Chomsky, es muy crítico sobre todo del gobierno, de las políticas del gobierno norteamericano, y ni hablar de lo que serían las políticas de los republicanos fundamentalmente, que diferencia claramente esta idea de globalización, ¿sí? Que él dice que nadie, o al menos quienes son críticos al neoliberalismo, no se oponen de ninguna manera a los avances tecnológicos y a las mejoras en las comunicaciones. Lo que se oponen es a esta manera de llevar adelante la globalización, es decir, se oponen o critican la forma en que la globalización es llevada adelante y qué intereses se profundizan y se promueven a partir de esta globalización, ¿sí? Esto, ya les digo, está muy claro en palabras del propio Chomsky. Bien, entonces, el Fondo Monetario Internacional, que tiene una gran participación dentro de este proceso, es un organismo que surge luego de la Segunda Guerra Mundial con la intención de financiar y restaurar los países devastados por la guerra, ¿sí? Y de igual manera los objetivos del Banco Mundial, que tiene como intención inicial reducir la pobreza mediante préstamos a bajo o nulo interés y generar apoyo económico a las naciones, se da una mutación, un cambio importante de estos intereses, ¿sí? Que empieza a velar por los intereses de los países desarrollados y la comunidad financiera internacional. Entonces, a partir de los préstamos que otorgan a estos países, y Latinoamérica es uno de los grandes receptores de estos préstamos, comienzan a controlar sus políticas, ¿sí? Y comienzan a aplicar una serie de recetas en el ámbito laboral, comercial y de políticas públicas, justamente como condición para el otorgamiento de nuevos créditos y de renegociación de las deudas. Esto va a ser fundamental para entender cómo esta idea de un Estados Unidos y de instituciones de crédito que están de alguna manera enfocadas a dominar este tipo de países, no es una mera especulación o no es una mera, llamémosle, idea paranoica conspirativa que muchas veces se le adjudica a quienes critican este tipo de injerencia por parte de estas organizaciones internacionales de crédito, sino que obedece a cuestiones concretas e históricas. El Consenso de Washington justamente viene a reforzar esta idea de intención de dominación y de dominación efectiva que se da entre los países que toman crédito y quienes siguen a rajatabla este consenso, que una de las particularidades que tiene este Consenso de Washington es que no se realiza, digamos, con consenso de los países que van a recibir este decálogo de 10 políticas que acá está resumido, que no vamos a entrar en detalle, ¿sí? A explicarlas, pero de alguna manera el Consenso de Washington se realizó en Washington, puertas adentro, con ningún país destinatario de estas políticas, sino con bancos, instituciones internacionales de crédito y los mismos representantes del gobierno de Estados Unidos, pensando en que esta serie de políticas iban a ser lo mejor para el destino de estos países, ¿sí? Y de sus pueblos. Nada más lejos de la realidad, ¿sí? Nada más lejos de la realidad. Vamos digamos, venimos siendo bastante críticos, apoyados en el texto y en los textos que tenemos nosotros para trabajar en esta parte de la materia,
vamos a darle algunos buenos resultados y a reconocer, mejor dicho, algunos buenos resultados que ha tenido las políticas neoliberales en nuestro país, que por supuesto las tuvo en ciertos sectores, ¿sí? Como lo que ofreció en términos de estabilización económica y control de la inflación, ¿sí? Sobre todo teniendo como corolario anterior lo que había sido la alta inflación del gobierno de Alfonsín, que llegó hasta el año 1989, estamos hablando como para que tengan una idea, de que el precio del azúcar al mediodía era, por decirles, un precio de 80 pesos, y a la noche o a la tarde el azúcar pasaba a valer 150, ¿no? Una inflación exorbitante que imposibilita el desarrollo de una economía, que genera pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, que imposibilita lo que es la producción por parte de las pymes y de las empresas, producto de este aumento de los costos descontrolado, que no permite ningún tipo de proyección. Lo que hacen las políticas neoliberales en los 90 es estabilizar la inflación y controlarla, que no es menor, ¿sí? A su vez, a partir de lo que son el desembarque de las empresas transnacionales y de lo que es la privatización de un gran sector de las empresas del Estado, ¿sí? Privatización que se llevó a cabo de alguna forma desmedida, ¿sí? Porque se privatizaron empresas estratégicas y que no tenían necesidad de privatizarse en relación a cómo funcionaban, porque funcionaban muy bien. Sin embargo, el modelo que se aplicó a rajatabla y hasta las últimas consecuencias, pero, digamos, generó de alguna manera una recuperación en términos de inversión. Y a su vez tenemos una recuperación modesta, pero una recuperación al fin en términos de crecimiento económico, ¿sí? Hubo los primeros años, sobre todo de los años 90, una gran reactivación del consumo. Tenemos la paridad del peso dólar, que eso posibilitó que muchos viajaran al exterior, que se adquieran bienes de consumo durables, ¿sí? Electrodomésticos importados. Se abrió lo que sería la importación y se abrió el comercio, ¿sí? En desmedro, por supuesto, de las empresas locales, que no pudieron competir, por ejemplo, con lo que son los textiles realizados en la India o en China, o los juguetes. Hubo una industria manufacturera de juguetes en nuestro país que durante los años 90 colapsó totalmente a raíz de que se abrió la importación de juguetes chinos, los cuales en términos precio-calidad superaban enormemente a las posibilidades de los productos locales. Bien, otro de los efectos, vamos a ir rápidamente con esto, nos vamos a detener solamente en algunas cuestiones. De esta pérdida de autonomía política ya hablamos. Pérdida de recursos naturales estratégicos. Fíjense que dentro de este plan privatizador que nombraba recién, se privatizó lo que es, por ejemplo, la gran empresa de hidrocarburos en nuestro país, que es YPF, ¿sí? Estratégicamente para un país privatizar ni más ni menos que el petróleo, y sobre todo digamos, adjudicando cuestiones de mala administración, siendo YPF en ese momento, y sobre todo Gas del Estado, unas empresas que funcionaban, sobre todo Gas del Estado, digo, empresas que funcionaban de forma excelente, y que eran modelos inclusive para el funcionamiento, tomada como modelo por otros países respecto al funcionamiento, su eficiencia y su administración. Entraron dentro de esta ola privatizadora sin importar esta idea estratégica de recursos.
Acá tenemos en términos laborales un crecimiento del sector informal de la economía, ¿sí? Sector que se encuentra al margen de lo que son los derechos laborales, la protección social, lo que se dice el trabajo no registrado, ¿sí? O trabajo, como se suele decir, trabajo en negro, y el cuentapropismo, ¿sí? Es decir, llevar adelante una actividad no estando en relación de dependencia con todos los riesgos que eso tienen. En este momento, gran cantidad de los empleados que son despedidos por parte de las empresas privatizadoras, cobran una indemnización y muchos se ponen actividades de tipo cuentapropistas, como puede ser un taxi, un kiosco, ¿no? Abundaron la cantidad de remises, y eso generó una saturación en determinados sectores de la economía, la quiebra de esos pequeños emprendimientos y quedar a la deriva, ¿no? En términos sociales y económicos, sin una protección social, sin un trabajo. Afectó a gran cantidad de personas esta situación, el desembarque de los grandes supermercados, ¿no? Sin ningún tipo de regulación, que comienzan a tener prácticas de competencia, realizando dumping, es decir, vendiendo productos por debajo del costo, lo cual hizo colapsar a gran cantidad de pequeños comerciantes que tenían mercados y mini mercados, ¿sí? entre otros sectores. Como para poner un ejemplo, hay muchísimos ejemplos, quizás ustedes también pueden aportar algún ejemplo, son bienvenidos, bienvenidas. Este consecuente aumento de la precariedad laboral, ¿no? Esta situación un poco que se resume en esto, en una condición laboral de lo más inestable. Aumenta de la marginalidad y la exclusión, ¿sí? Es una de las grandes críticas que se le hace en el medio de todo este gobierno y de esta ola neoliberal, pensando en que es un sistema que no, que hay gente que la considera que no es necesaria dentro del sistema de producción y dentro del sistema social. Comienza el fenómeno en las grandes, se acentúa, mejor dicho, este fenómeno en las grandes ciudades, de grandes polos de riqueza, como vemos en esta foto de fondo, ¿no? De Capital Federal. Creo que es la Villa 31 la que está cuando uno llega a Retiro, creo que es esa, que está a metros, ¿no? A 400, 500 metros de lo que es los grandes rascacielos, los grandes, el polo financiero de la ciudad, los grandes polos de generación de la riqueza. Comienza a darse este fenómeno de los barrios cerrados, ¿no? Producto del aumento de la marginalidad, del fenómeno de cómo los medios plantean la cuestión de la inseguridad, totalmente deslindada de la cuestión social, ¿sí? Cómo se acrecienta este discurso de mano dura, pensando justamente en qué es la forma de resolver un problema como es la inseguridad, y desvinculándolo totalmente de las cuestiones económicas que sustentan justamente este aumento en la tasa de delitos, de robos, etc. Acá tenemos una gran función de los medios de comunicación, que los vamos a abordar un poquito más adelante cuando hablemos de lo que fue el último periodo neoliberal en Argentina. Bueno, una gran desafiliación sindical y ruptura de lo que son los lazos sociales. La desafiliación sindical obedece en parte a esta fragmentación que explica bien en detalle el autor, que se produce en términos laborales. Ya no tenemos obreros uniformes como teníamos en el modelo anterior de estado de bienestar, sino que este modelo neoliberal lo que hace es generar una gran heterogeneidad de trabajadores
y que esa heterogeneidad que obedecen a los distintos sectores de la economía hace que en muchos casos se negocien condiciones laborales en términos individuales, ¿sí? Y no en términos colectivos, lo que favorece, por supuesto, negociar en términos colectivos las condiciones de negociación para el sector de los trabajadores. El autor no lo nombra, ¿sí? El autor en ese momento está como de alguna manera planteando que no existe, hay una fragmentación social tan grande y está instalado y sobre todo sustentado por parte de los medios de comunicación este modelo, que no hay una fuerza social capaz de hacer frente a este avance de un modelo tan inequitativo y tan excluyente y poco inclusivo, que de alguna manera no logra ver lo que viene a suceder años después, sobre todo con lo que es la crisis de 2001 que se sucede en nuestro país, este surgimiento de los movimientos sociales que vienen a proponer un modelo distinto, que vienen a proponer una economía más inclusiva, con mejores condiciones, o al menos condiciones más humanas, ¿no? de la economía. Se los digo como para que pensemos también en qué contexto fue escrito, ¿no? este texto de Pereira. Bien, entonces, ya como para darle cierre a este periodo, estamos pensando, bueno, en un aumento en la desocupación, que ya lo nombramos, y la disminución de los beneficios sociales, que ya los nombramos. Acá podemos ver un cuadro que resume de alguna manera, fíjense la línea esa azul, hace mención a lo que es el desempleo, ¿sí? Atravesando los distintos gobiernos. Fíjense que nosotros estamos situados, en este caso, en el pico de la desocupación. El pico en términos de índice se produce en el año 95 y posteriormente se produce después de 2001. ¿sí? Estamos hablando en un momento muy álgido en términos sociales, y vemos cómo a partir de lo que sería el gobierno de 2003, bueno, hasta el último gobierno kirchnerista se mantuvo dentro de lo que sería el 8%, una tasa, digamos, bastante razonable en lo que a desocupación hace mención. Bien, respecto de, acá vamos a hacer un poco este punteo que hay, ya lo abordamos en lo que es la clase y en lo que hasta ahora venimos relatando. Voy a hacer mención a lo que sería la flexibilización productiva y laboral. Este es un término que se ha intentado de alguna manera confundir, ¿no? Porque se promulga la flexibilización en términos productivos al pensar los obreros polivalentes, es decir, que tengan la posibilidad de trabajar en distintos ámbitos dentro de la planta de producción, y se confunde con la flexibilización laboral, que hace mención a el detrimento o la pérdida de derechos laborales, ¿no? Entonces, muchas veces se promocionó la flexibilización productiva y laboral desde este acento puesto en la cuestión productiva, sin hacer mención a que en definitiva, por ejemplo, y ahora me remito a lo que fue el último gobierno neoliberal, como para darle de alguna forma sustento a esto que digo, que se planteó, que es una reforma que no se llevó a cabo, pero que se planteó, por ejemplo, con lo que es un banco de horas que se quería hacer, ¿no? Se quería, de alguna manera, decir, bueno, el día lunes vos trabajaste, tu trabajo diario es de 8 horas, el día lunes trabajaste 6, el empleador tiene 2 horas a favor, de que si necesita, por ejemplo, que el sábado trabajes, en vez de 6 horas, 8 o 10 horas,
las trabajás pero no se te paga como horas extras, ¿sí? Un banco de horas que va, por supuesto, en detrimento del sueldo y del salario del trabajador, y en favor de lo que es la administración y la disposición de esa fuerza de trabajo por parte del empleador, ¿sí? Bueno, acá lo que estamos mostrando es, de alguna manera, cómo durante los 90 aumenta la pobreza y la indigencia. Estos son datos de la CEPAL para toda América Latina, porque digamos, esta ola neoliberal atraviesa a todos los países, no es solamente Argentina, ¿sí? Fíjense lo que sería, bueno, cómo aumenta la cantidad de indigentes y de pobres durante los 90 y cómo llegamos a fin del año 2000 con tasas realmente preocupantes. Después, si quieren detenerse en esta situación. Bien, terminamos de alguna forma este periodo, ¿sí?, de neoliberalismo, y entraríamos dentro de lo que sería muy brevemente, este periodo es abordado por Bona, otro de los textos que nosotros trabajamos en esta parte de la materia. Que de alguna manera lo que plantea, digamos, el kirchnerismo es un fenómeno que desde el punto de vista de los científicos sociales, quienes estudiamos a la sociedad, hay contradicciones respecto de lo que significó, ¿no? Porque hay muy buenos índices en lo que respecta a la desocupación, a lo que respecta a la redistribución del ingreso, al crecimiento en términos económicos, ¿sí? Hay índices muy favorables, haciendo la mención de lo que sucedió con el INDEC, ¿no? Esta intervención por parte del secretario de Comercio y este bochorno en términos estadísticos que se sucedió en el último gobierno, pero digamos, haciendo esta salvedad, existen muy buenos indicadores en lo que respecta al gobierno, por eso a este gobierno de 12 años, entonces por eso dificulta a veces hacer, o inclusive hay de alguna manera enfrentamientos dentro del ámbito académico para definir qué fue lo que sucedió, ¿no?, respecto a este gobierno. Pero sí, el autor lo que lo que resume en su exposición es que existe continuidades con lo que es el modelo de desarrollo económico. Continuidades me refiero a lo que es el neoliberalismo, porque no logra de alguna manera proponer una matriz productiva distinta a la matriz productiva del modelo neoliberal, ¿no? El surgimiento o el auge del kirchnerismo se da en parte por las situaciones de comercio internacional, del alto precio de los commodities, ¿sí?, como fue sobre todo la soja, pero también el trigo, los hidrocarburos y la minería, lo cual generó un sector agroexportador y minero que se consolidó ahí dentro de lo que sería el poder hegemónico o el bloque de poder hegemónico en términos económicos y políticos, lo que generó una gran cantidad de divisas a raíz de que esta industria extractiva exportaba estos productos, y durante estos años estas divisas generaron un superávit fiscal que permitió el sostenimiento de planes sociales, es decir, de una contención social y de avances en términos sociales, sobre todo pensando en lo que fue los últimos años de los años 90, ¿sí?, y lo que fue la sociedad hasta 2003, que estaba realmente en una situación de emergencia en términos sociales. A su vez, propició una política de subsidios al sector energético y a sectores considerados claves dentro de la economía, lo que se tradujo en costos de energía muy favorables para un sector productivo del ámbito empresarial,
enfocado al mercado interno, ¿sí? Asimismo, el sector de la construcción fue uno de los sectores que también se vio beneficiado y que tuvo un efecto multiplicador importante, pero en términos de resumen de lo que ocurrió dentro de este gobierno, no podemos decir de que haya habido una reindustrialización del país, pero tampoco una reprimarización de la economía, ¿no? Fue como que se quedó estancado entre entre esos dos conceptos, ¿sí? Y a su vez, por distintas contradicciones propias del gobierno y propias de un ciclo de gobierno de tantos años, ¿sí? 12 años, con sus grandes aciertos y con sus grandes desaciertos, llega a un agotamiento político. Acá también tenemos que hacer especial mención al enfrentamiento con el grupo de los medios de comunicación, con el grupo Clarín, que se da sobre todo en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que por supuesto melló muchísimo la popularidad del gobierno y generó en la opinión pública una situación que hizo que finalmente en las elecciones de 2011 asumiera y ganara las elecciones el Cambiemos, ¿sí? Con su líder político Mauricio Macri, que justamente comienza 2015 con un neoliberalismo asordinado o de alguna forma mantiene determinadas políticas de protección social, ¿sí? Y mantiene en funcionamiento la obra pública hasta el año 2017, ¿sí? En 2017 cuando gana el gobierno las elecciones legislativas, comienza a profundizar las políticas de corte neoliberal. Por eso de alguna forma la filmina esta dice el nuevo huracán neoliberal, está tomado de un capítulo del libro de Cantamuto y Belloni, este título, y comienza, ya les digo, a implementar una serie de políticas que no se dirigen especialmente estas políticas en favor de la población, sino que se dirigen, existe una reasignación de los ingresos y de los recursos en favor de un sector minoritario de la economía, como es el sector financiero, ¿sí? Fundamentalmente el sector financiero y el sector de las grandes transnacionales, ¿sí? Tenemos como una de las intenciones del gobierno rehabilitar el crédito externo, ¿sí? Y ahí se produce lo que es la resolución del conflicto con los fondos buitres, una forma de resolver también el conflicto que ha generado mucha polémica, porque inclusive se le reconoció a los fondos buitres gran parte de la deuda que no estaba documentada, ¿sí? Es decir, se le pagó el 100% de lo que exigían estos fondos. El gobierno llegó sin deuda, ¿sí? Esto es algo que hay que remarcar porque muchas veces los medios de comunicación confunden y confundieron respecto a que el gobierno de Cambiemos heredó un país recontraendeudado. Esto no fue así. El gobierno de Cambiemos heredó un país sin deuda. El 96%, casi 97% de la deuda había sido pagado en el gobierno anterior. Solamente quedaba estos acreedores conocidos como fondos buitres que habían llevado gran parte de su reclamo al ámbito internacional, y que finalmente este gobierno decide resolver en pos de rehabilitar el crédito externo. Esta rehabilitación del crédito externo lo que hace es favorecer la toma de deuda que se da con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?
que se produce el endeudamiento más grande de la historia argentina, que la vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, creo que por lo que implica el volumen, 57.000 millones de dólares, que fue celebrado como un gran logro en términos políticos y económicos, siendo justamente una de las grandes cargas que va a tener nuestro país y los gobiernos sucesivos a futuro, ¿no? Sobre todo pensando en que este crédito que ingresa a nuestro país no se tradujo en obras, en financiamiento de empresas, en capital, no se tradujo en un capital concreto, sino que generó una fuga de divisas, ¿sí? Generó grandes ganancias para los capitales especulativos, y producto de esto se produce las grandes devaluaciones que se produjeron del peso, el gran aumento en términos de la desocupación, la quita a lo que son las ayudas y asistencias de tipo social. Es decir, está planteado este gobierno como un gobierno que genera un beneficio para un sector minoritario de la población, apoyado, ¿sí?, de alguna manera, y sobre todo en los últimos años, cuando la situación llegó al límite, apoyado en un sector mediático mayoritario, como es La Nación y Clarín, de alguna forma para ocultar estas grandes desgracias que comienzan a sucederse en términos económicos y políticos. Para cerrar ya un poco esta clase y dejar abierto a preguntas o a cuestiones que quieran plantearse, podemos decir que se produce una gran suba en los costos de energía. Recordemos que el gas aumentó durante estos años un 1500%, lo cual repercutió no solamente en las economías de las casas particulares, sino sobre todo en el sector industrial y de las empresas. Imagínense un aumento de este tipo, ¿no? Lo que sucede en términos de la ganancia y de la proyección que puede llegar a tener un comercio o una empresa que utiliza como uno de sus insumos fundamentales el gas o la electricidad. No llegó al 1500%, pero creo que rondó los casi 500%. Aumenta lo que decíamos recién de la deuda, la reforma previsional y tributaria, ¿sí?, contra los intereses de la población, como clara respuesta un poco a las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional, en pos de disminuir el déficit fiscal, ¿no? Siempre los grandes problemas, o cómo enfocan los problemas de la economía estos especialistas del Fondo Monetario y quienes comparten sus recetas, lo hacen en relación al déficit fiscal, que es justamente cuánto gasta el Estado en relación a cuánto genera. ¿Sí? Es mucho más complejo, pero digo, más o menos la idea ronda por ese lado. Entonces, lo que se quiere hacer es achicar ese gasto que el Estado genera para asegurarse el cobro de la deuda, ¿no? Viene un poco por ahí la idea. Durante este periodo hubo estanflación, es decir, inflación, ¿sí?, con estancamiento de la actividad económica, que es un combo explosivo para cualquier país, porque una cosa es inflación únicamente con crecimiento económico, pero cuando se juntan estas dos variables es muchísimo, digamos, más perjudicial en términos sociales y económicos. Como dato tenemos el cierre de 24.500 pymes aproximadamente en todo el país, esta distribución regresiva del ingreso que hablábamos en favor de unos sectores minoritarios. Entre estos sectores la autora se menciona que están las grandes empresas de energía, ¿sí?, en relación a estos aumentos, y el sector financiero. Eliminación de la asistencia social, a nivel de la ciudad, a nivel local tenemos la eliminación de ayuda a merenderos,
la eliminación de subsidios y de asistencia en distintos programas, el programa Cunita, que fue tan criticado sin ningún tipo de sustento realmente, porque después, en base a las investigaciones que se hicieron, era un programa que realmente favorecía a un sector de la población que se encontraba en emergencia en términos sociales, y bueno, y como gran colorario, digamos, de alguna manera, de estas políticas neoliberales que tienden a un ajuste constante y a un desmantelamiento del aparato estatal, tenemos el desmantelamiento de lo que es el Ministerio de Salud, llevado a la categoría de Secretaría de Salud, con la desfinanciación de los hospitales, la reducción que hubo en ese ámbito, el intento también o la puesta en discusión de la educación pública. Sí, esto fue, por supuesto, no se pudo avanzar en este sentido, pero era la próxima estocada que querían realizar desde este gobierno. Bien, y aquí terminaríamos un poco un resumen, súper resumen, por supuesto, ¿no? Porque es un tema que da para muchísimo, es un tema muy complejo. Nosotros intentamos abordarlo desde una mirada más bien científica, sin ningún tipo de pasión partidaria, o de pasión política que uno puede llegar a tener al trabajar estos temas. Todas estas cuestiones que fui planteando se hicieron apoyados en bibliografía y en datos que así lo documentan. Les digo porque puede parecer por momentos que uno está defendiendo a un gobierno y criticando al otro, ¿no? Pero de alguna manera la crítica que estamos haciendo o la defensa que podemos llegar a hacer frente a algunos puntos está sustentada en datos y no en opiniones de medios de comunicación o en, digamos, declaraciones del sentido común, ¿no? Como uno puede pensar. Bien, no escucho a nadie, están todos mudos, no sé si se durmieron, si están ahí. No, profe, acá estamos, te estamos ¿Están ahí? escuchando. Bueno, gracias. Sí, acá estamos, profe. Se escucha. Bueno, qué bueno saber. Igual la ventaja que tiene este tipo de modalidad de cursado es que uno puede dejar la clase de fondo y se puede poner a lavar los platos, se puede poner a, no sé, hacer alguna actividad mientras escucha, ¿no? Es algo que yo también hago mucho cuando tengo que cursar o cuando escucho una clase que ya fue dictada, nos da esa posibilidad, así que podemos también aprovechar algunos de los beneficios que tiene esta virtualidad. Bueno, voy a parar de grabar, si les parece, si estás de acuerdo, Fabio, paro la grabación y dejo abierto para que si hay algunos comentarios o querés que grabemos todo, no sé qué opinás. Fabio se fue a pasear el perro. Bien, vamos a poner